8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias. Hora de empezar con nuestra tertulia de lujo. Don Xavier Orcajo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, ¿qué tal? Además de moreno. Bueno, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. Espectacular. ¿Yo sabe dónde tomo el sol? No. Bajo el agua. ¿Bajo el agua? Sí, sí, sí. ¿Le gusta el buceo? Me encanta, lo que más. ¿Ah, sí? Ah, curioso. Sí, sí, sí. Bueno, no, a mí me parece una actividad preciosa. Pero Pues, buceo, ¿cómo? ¿O snorkel? ¿O depende. todo? No, hombre, un mes de vacaciones da para Para intentar buceo serio, diferentes ¿no? especialidades, incluso para intentar pescar alguna cosilla. Y ¿Ah, sí? ¿Ha pescado? Sí, algún pulpito y eso sí. Muy bien. ¿Se la ha comido? Perdón. Por supuesto. Por supuesto. ¿Vivo? Si no, ¿para qué? ¿Qué Doña Carmen Álvarez Vela, ¿qué tal está usted? Aquí estoy. Bien. Muy bien. Sí. Sí, pero sin esperar a que la presente. Ya, perdón. rompiendo en la Es que me ha conversación. dejado con lo del pulpo muerta. Y don José Carlos Rodríguez, que se incorpora a esta mesa de tertulia. ¿Qué tal está usted, don José Carlos? Bienvenido. Pues estoy aquí encantado, rodeado de amigos, así que muy bien. ¿Y dispuesto a comentar la actualidad? Dispuesto a comentar esta actualidad que no nos deja tranquilos, la verdad. Bueno, vamos con el asunto del día, ¿no? Rabiosa es, o por lo menos a algunos nos enrabieta bastante. Sí, Eso señor, es, sí, eso señor. es. Está preocupante. Bueno, preocupante y a la vez esperanzadora, porque mientras hay batalla hay esperanza, ¿no? Pensé que lo decía por el adelanto navideño de Maduro, que Sí, por ejemplo. Bueno, ayer se produjo una situación de noche electoral, donde todos son ganadores. Resulta que los 10 miembros del CGPJ elegidos por el PP y los 10 miembros del CGPJ elegidos por el PSOE se ponen de acuerdo para nombrar a una presidenta, por fin, del CGPJ, que resulta ser, vaya hombre, que maldita casualidad, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. La asociación minoritaria de la carrera judicial solo tiene el 8% de los jueces asociados. Y por tanto, pues hombre, parece que de orientación ideológica 30 años ahí. 30 años lleva en esa asociación. Sí. Parece que de orientación Convencida. ideológica está claramente en la izquierda, porque recordemos que Juezas y Jueces para la Democracia es esa asociación que ha apoyado pues prácticamente todos los desafueros de Sánchez. Solo en alguna ocasión ha hecho algún pronunciamiento un poquito crítico. Pero, curiosamente, ayer se felicitaban todos por el resultado. Se felicitaba a Pedro Sánchez porque se hubiera elegido a esta señora. Se felicitaba también Feijóo porque se hubiera elegido a esta señora. Se felicitaba Bolaños porque se hubiera elegido a esta señora. Se felicitaban los medios de comunicación del equipo de opinión sincronizada A, es decir, el del PSOE. Se felicitaban los medios de comunicación del equipo de opinión sincronizada B, es decir, del PP. Los únicos que planteaban una voz discordante eran los de Vox, que decían que Feijóo le acaba de entregar el control del CGPJ y por tanto de la justicia a Sánchez. El Supremo, claro. ¿Ustedes cómo interpretan lo de ayer? ¿Que le ha entregado Feijóo la justicia a Sánchez o efectivamente esta señora es más profesional que izquierdista y entonces se comportará con independencia? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que si Pedro Sánchez está contento con la elección de esta mujer, Aléjate. tenemos pocas esperanzas, ¿no?, que tener en su independencia. Hemos visto cuál ha sido la ejecutoria de Pedro Sánchez, cómo cuál ha sido su estrategia de acaparación de la justicia y de las instituciones. Y además hay que recordar que no es una persona, quiero decir, no es un presidente del gobierno al uso, que tiene, pues sus sinsabores provenientes de la propia gestión política, sino que además es una persona cuyo círculo más íntimo está bajo sospecha y en asuntos que están sub iudice, con lo cual digamos que todo lo relacionado con la justicia le toca muy directamente y tiene por tanto una implicación personal en que haya un cierto control del ámbito de la justicia, aparte de que sus socios dependen también de que la justicia no haga cumplir la ley
de forma adecuada o, en fin, entonces la implicación de Pedro Sánchez en esto es enorme y si él está verdaderamente contento y satisfecho, yo no estaría tan contento quizá como Feijóo, ¿no? Como Rajoy. Como Rajoy y Feijóo. A ver, yo también he ganado porque es mujer. Entonces es la primera. Ah, sí, vale. Entonces, por favor, las mujeres hemos ganado un montón. Sí. A ver, yo creo que jueces y juezas para la democracia tiene poco remedio. Tiene poco remedio y tiene, como ha dicho usted, mínima representación. Entonces ya como partimos el punto de partida es nefasto, es decir, no se ha logrado, pese a que el PP haya tenido bloqueado la renovación del CGPJ, ha sido para nada, para finalmente repartirse entre la Asociación Profesional para la Magistratura y Jueces para la Democracia todos los puestos, dejando fuera a otras asociaciones y a miles de jueces que no están asociados. Eso es. Entonces, porque no les da la gana, con lo cual esto quiere decir que si no te asocias, se te cierran determinadas puertas y si tu asociación no está de acuerdo con todo lo que los partidos políticos dominantes quieren, te quedas también fuera. Eso es que partimos de una base completamente viciada. ¿Para qué se ha tenido tantísimo tiempo bloqueado si finalmente no se ha conseguido una ley, ni se conseguirá, que despolitice la elección de los jueces? ¿Para qué? Que me lo explique el PP. Bueno, porque... tenemos la promesa por parte del gobierno. Bueno, es verdad, me siento muchísimo mejor. Es como si Jack el Destripador promete que no va a volver a ir de señoras de mala reputación y descuartizarlas. Es que entonces tenemos un punto de partida tan nefasto que a partir de ahí ya lo que hagan no es que me interese poco, me interesa muchísimo, pero mi fe es cero. Es más, mi convencimiento es que esto va a salir mal. Las cosas que están diciendo Isabel Perelló viene a decir que no te escupe a la cara cuando habla. Gracias. Como otros jueces. Muchísimas gracias. No es pumpido, hombre, muchísimas gracias, ¿no? No pero es pumpido, que sepamos todavía. Todavía. No, antes un oyente contestaba a Feijóo en Twitter diciéndole gracias por entregar el CGPJ en la presidencia del CGPJ a una miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. Misión pumpida. Es que es total. José Manuel Quesada, muy buen tuit. Y luego creo que la pirueta del PP de votar, que todos lo voten y tal, para que parezca un éxito suyo, me parece magnífico. O sea, yo me voy a unir a las filas del enemigo y así puedo decir cuando me venza que he ganado. Pero vamos a ver. Es que es muy importante ese cargo, ¿no? Es el reparto de los jueces, claro. Que ya sería muy importante porque dar por hecho que los presidentes de las audiencias en los próximos 6 años que va a durar el mandato, si no hay avería, pues van a ir proporcionalmente a jueces para la democracia y algo muy pocos a los de los conservadores, pero el resto va a ser así. Lo importante es el Supremo es la llave de paso de la política española hoy. Eso es lo más importante. Claro. Y esta señora en el Supremo, ¿qué va a ser capaz de hacer? Bueno, sobre esta señora, vamos a ver, es para volver al submarinismo activo, en septiembre. Si ven los periódicos catalanes, es catalana. Y bueno, mujer. Si ves los periódicos como dices tú, del equipo A, pues es que es mujer. Bueno, es mujer, pero como mujer es un poco disparatada, ¿sí? Porque le mandó un escrito a su jefe, que era Lesmes, diciéndole: oiga, usted está incumpliendo el artículo 14 de la ley del género, porque nos está llamando magistrados. Bueno, hay que estar bastante... Eso es que no conoce el idioma español. Ya me entiende. Una herramienta fundamental. Exacto. Para un juez. Los jueces, ni unos ni otros, podrán presumir nunca de escribir bien. Pero bueno, al menos de entender que un jefe puede tener un desliz o puede no querer aplicar esa norma porque no la comparte.
Bueno, ahora, mandarle mandarle un escrito desde una sala del contencioso administrativo al ESMES diciéndole, usted está incumpliendo, me parece de una exaltación rupestre. Bueno, luego esta señora, pues hombre, proviene sin querer desmerecer a nadie, porque el derecho contencioso administrativo es muy complejo, pero hombre, no es ni la sala penal del Supremo ni la sala civil del Supremo, es del mundo del contencioso. Por ahí, pues hombre, es un compromiso. Vamos a los equipos asesores. Al PP le han metido un gol, pero por la escuadra, antológico. Encima hay uno que va por ahí presumiendo de que fue a él al que se le ocurrió el lance y proponer a esta señora para engañar a los del sector progresista. Que va, te la han metido pero clavada, chaval. Y además a los periodistas también nos la metieron ayer clavada, porque algunos caímos en la cosa de que era un escándalo tal lo de Escrivá, que hasta nos pareció que si se resolvía de una puñetera vez lo del Consejo del Poder Judicial, bienvenido sea. Pero no, nos equivocábamos, porque desde luego esto es un bálsamo para Pedro Sánchez fantástico. Y ahí pues, vamos a tener problemas de nuevo con los jueces, porque esto ni arregla nada, ni es la persona prestigiosa, independiente, de la cual podíamos volver a confiar los españoles en los nombramientos judiciales, reproduciendo un esquema en la que ya conocemos. Dice, ¿a ti qué te interesa? ¿Qué te aprieta a ti? A mí me aprieta Valencia porque tengo ahí a un presidente autonómico que está que sí o que sí no. Y a ti, pues a ti te aprieta Móstoles, que vamos a ver si la pose cae o no cae. Bueno, pues mira, en Madrid ponemos a este y en Valencia ponemos al otro. Te hace, ya está. Eso ha sido la historia de la justicia española de los últimos 15 años y es desastroso. Pero sí, el problema no es tanto, digamos, el reparto de jueces en el Consejo General del Poder Judicial, como la misma idea de reparto. Es decir, la justicia, a ver, uno dice esto y casi suena raro, ¿no? Pero la justicia debería ser independiente. Y debería ser independiente de raíz y por tanto está sometida a unos automatismos que queden fuera del designio político. Y lo cierto es que el PSOE ha tenido siempre clarísimo desde el minuto uno que eso no tenía que ser así, que es un ámbito que tenía que caer bajo su control, y el Partido Popular ha participado de esto desde el minuto uno. Yo recuerdo cuando José María Aznar prometió la regeneración democrática, así lo llamó, y apuntaba precisamente a este aspecto, ¿no? Bueno, pues eso no se ha cumplido. Eso no se ha pumpido. Eso no se ha pumpido, como diría nuestro amigo. Y lo mismo pasó con... Bueno, y digamos que el Partido Popular ha participado de esto siempre. Ciudadanos hizo un amago de, bueno, yo no participo de este enjuague, pero bueno, Ciudadanos no sabemos ya ni dónde está, ¿no? Es decir, que a mí me cuesta creerme al PP en este aspecto, la verdad. A mí en ninguno, pero bueno, ya sabemos cómo soy y el carácter que tengo. O sea, es usted intratable. Intratable. Sí, bueno, para mí es que es una muestra más de que el PP pepea, y ya el verbo pepear es un verbo peyorativo y probablemente aceptado en la RAE. Es que ninguna sorpresa de nada. Y lo que ha dicho don Javier es que es fundamental. Es que esta señora la han nombrado presidenta del Supremo, que es ahora mismo el órgano que se enfrenta y que para determinadas cosas. Claro. Bueno, tanto que el Tribunal Constitucional le quita atribuciones, o sea, le desdice sentencias. O sea, a partir de ahora, no. Claro, ya no claro. No va a hacer Esto, falta. a mí esto, no lo sé. Yo verdaderamente no veo la buena noticia por ningún lado, pero dejé de ver la buena noticia el día que se pactó el CGPJ. Ahora bien, no me esperaba una entrega del PP
tan total, o sea, es que tan total, tan entregada, tan feliz y tan convencida. O sea, bueno, visto desde el otro lado, es decir, yo me pongo desde el lado de Feijóo, yo me imagino que su planteamiento es cuál es la alternativa. O sea, ¿qué alternativa tengo? ¿No? Paralizar la renovación. De nuevo, porque digamos que la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido paralizada durante muchos años incluso. Solo quedaba, digamos, ya después del acuerdo, solo quedaba este aspecto, que era el de la presidencia. Digamos que yo me vería un poco forzado a elegir yo le doy dos alternativas. Alternativa 1, siendo el Partido Popular, pues haberme mantenido en mi postura de no se renueva el CGPJ hasta que no cambiemos primero las normas, que se puede hacer en 15 días, porque hemos modificado la Constitución en 15 días para cambiar el artículo 49, de forma que sean los jueces los que elijan a 12 de los 20 miembros, como se apunta en la Constitución. Sí. Y ya está, y no me muevo de ahí. O segunda alternativa, si no quiere el PSOE modificar eso, pues entonces públicamente decir desde el PP a las asociaciones de jueces, ¿por qué no organizan ustedes dentro de la Judicatura una votación? Denme nombres de jueces que puedan ser aceptados por la carrera judicial como verdaderamente independientes, y yo se los propongo públicamente al PSOE, y que el PSOE sea el que diga que no. Eso también se podría haber hecho. Es una buena idea. Vamos al fondo de lo que tú decías. Fase 1, el reparto. El reparto guiado por la rebatiña, ¿eh? Sí. Nos llevamos, alguien va a ver al despacho de Feijóo y dice, mira, vamos a decir a esto que sí, te proponemos, porque es que nos llevamos lo mismo que ellos. Ah, pues si nos llevamos lo mismo que ellos, fantástico, di que sí. Ese es el concepto, ese es el criterio, no la reforma para que eso quede definitivamente. No, es que nos llevamos lo mismo que ellos. Segunda fase, tenemos un problema. Se encasquilla la decisión de quién es presidente. Pues seguimos como estamos. Que siga en funciones quien presidía el Consejo y que siga en funciones quien presidía el Supremo hasta que lleguemos a un acuerdo. Si han bajado hasta la sala contenciosa para encontrar una candidata con la cual uno cree que engaña al otro y el otro que es el que de verdad engaña al PP porque es una señora que era la obsesión de Moncloa y porque es una progresista que era la segunda obsesión de Moncloa, pues oye, os habéis equivocado. Anda que no hay magistrados en esa casa y en la otra y en la de más allá para elegir a alguien que no provenga de una asociación tan marcada como Jueces para la Democracia. Y luego tan infrarrepresentada dentro de la carrera judicial. Hay medios de comunicación que han cargado las tintas en que esta señora, actuando en funciones, rechazó un recurso absurdo completamente. Era absurdo, sí. Del Partido Socialista para el recuento efectivo de todos los votos de la Comunidad de Madrid, porque había habido un error de contabilización de un par o tres de votos nulos. Pero, hombre, y ese es el gran mérito que demuestra la objetividad de esta señora. Es prefabricado, el argumento es prefabricado. De todas maneras, es que vuelvo al inicio del inicio, que estemos hablando de jueces progresistas y de las sensibilidades de los jueces me toca las narices. Porque entonces yo no quiero saber si el que me juzga es de izquierdas, de derechas, de centro o lo que sea. No quiero saber su religión, no quiero saber sus gustos, ni cómo dirige su casa. Me importa un pimiento. O sea, porque entonces, si yo sé que alguien es progresista y yo soy mujer, sé que esa persona probablemente no, en su decálogo que todas las mañanas lea, me va a juzgar con perspectiva de género. Salgo ganando, porque soy mujer. Pero a lo mejor la otra parte es un señor. Y entonces coge y dice, vaya, he tenido mala suerte. No. Vamos a ver, si hay una carrera, si hay una profesión que tiene que ser independiente que en su casa puede ser lo que le da la gana, pero que tiene que ser independiente e impronunciable en sus cuestiones políticas y en sus sensibilidades políticas, es la profesión judicial. Sí, ¿Por qué? Porque tiene que aplicar la ley vigente. Sí, pero aquí hay una diferencia fundamental. Es decir,
aquí se sobreponen varias cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión política de yo soy el Partido Popular y pongo a los míos, yo soy el PSOE y pongo a los míos, y entonces llegado el momento, como decía don Javier, pues se toman decisiones del estilo: te mando a este juez porque es el más interesante para ti, pero tú me mandas... Bueno, esta es la cuestión política de reparto de poder y demás. Luego hay una cuestión puramente ideológica que hace que este reparto, digamos, esta diferencia entre jueces conservadores y progresistas no sea inocua. Quiero decir, porque una persona que es conservadora lo que quiere es que se aplique la ley tal cual. Como ideología, luego cada persona puede ser más o menos corruptible, pero como principio eso es lo que le guía a uno. Mientras que para una persona progresista, bueno, pues está esta idea de el uso alternativo del derecho, ¿no? Que es, bueno, las leyes dicen esto, pero yo interpreto lograr que dice lo que me sale una reforma social, y entonces para acercar la realidad del derecho a la realidad social, yo lo interpreto de esta manera, y entonces así, que es como entra todo esto, pero y al final acaba, bueno, pues que los jueces progresistas entienden que hay que favorecer al gobierno de turno si es el suyo, o perjudicarlo si es el de los otros, es decir, acaba en una corrupción moral y en una corrupción del propio sistema judicial, ¿no? Y luego hay el tercer elemento que ya la acaba de rematar, es que te vendan que por ser amiga de Margarita Robles... Sí. Ahí quería llegar yo también. Bueno, eso sí, eso es precisamente de independencia, ¿esto o cómo? Precisamente es el argumento más claro para echarse a temblar. Ahí hay dos tendencias. Los que dejan asentado que Margarita Robles es una extraordinaria jurista, desde luego muchos años lleva, y algunas sentencias ha hecho, muchas más. Puede presumir más Robles que Isabel de sentencias que hayan sido trascendentes, pero claro, eso no la convierte ni de lejos en una jurista extraordinaria. ¿Se refiere usted a la Margarita Robles, jurista que formaba parte del gobierno de Sánchez, que aprobó la ley del solo sí es sí? Sí, claro. Bueno, es que extraordinaria jurista, condición sine qua non. Pero entonces resulta que, ¿por qué? Por ósmosis, ¿no? Como es amiga de, se supone que porque son amigas porque provienen de la Audiencia de Barcelona. Nada más que eso. La cuestión es que alguien sigue interpretando que Margarita Robles es como la Panzerdivisionen todavía no articulada del sanchismo, ¿no? Oiga, pero vamos a ver, ¿qué no han visto? Que es lo mismo, que da igual que si Borrell está dentro o fuera, es lo mismo, que da igual si tiene carné o no como Escrivá, que son lo mismo. Sí. ¿Dónde está? Todavía vivimos en algunas cosas. Sí, el tema Margarita Robles es que es algo alucinante, de verdad. Es que incluso yo voy más allá. El día que Margarita Robles apoyó a Sánchez desde el principio de los tiempos, antes de que fuera presidente del gobierno, y cuando ya se sabía quién era Sánchez. Y yo siempre he dicho que cuando alguien aceptó cuando alguien acepta una cartera, aunque fuera del primer gobierno de Sánchez, ya queda descalificado. Es decir, porque yo no me asocio con un malhechor para nada, ni para tomar café. Recuerdo que Margarita Robles fue uno de los 10 diputados del Partido Socialista que incumpliendo las órdenes del propio Partido Socialista, votaron, como quería Sánchez, contra la investidura de Rajoy, cuando el PSOE acordó con Rajoy que le dejaba ser investido. Estaba Meritxell, creo, pero vamos, lo más llamativo es que estaba Margarita Robles, o sea, es una sanchista, entonces que a mí me la quieran hacer pasar como otra cosa, es que yo flipo. Pero bueno, y además es la que más, también cuando dijeron Marlaska, qué bien para Interior, yo decía, o sea, es que yo las alegrías de la gente, yo no es que no quiera ser alegre, yo soy una mujer queda muy mal. Iba a decir, yo soy una mujer alegre. No, yo soy una mujer divertida, tampoco. ¿Lo ve como el lenguaje sexista, don Luis? Bueno, quería comentar algo sobre lo que ha dicho usted del tema de los jueces progresistas. El juez progresista siempre va a tender a ser constructivista.
¿Cómo se llama esta mujer del derecho del Tribunal Constitucional que decía, es que no me acuerdo del nombre, que decía, a mí me gusta, en una entrevista, es que tienen una cara dura y encima te lo cuentan, digo, no me lo cuente, decía, a mí es que me gusta ir más allá del derecho, construir, bueno señora, pues métase en un partido político como y... Bradbury, por ejemplo. Claro, pero métase en un partido político y promueva leyes diferentes. Tenemos que hacer pausa publicitaria, Vaya. pero antes déjenme otro tuit genial. Ha salido una noticia de estas en las secciones de ciencia recientemente que dice: detectan señales de radio intermitentes emitidas desde un exoplaneta parecido a la Tierra. Es un planeta. Láser. Un planeta. Déjalo, si No. tienen antenas allí. Y es láser. dice 3 más 100. Es el hermano de Sánchez que está comunicando su nueva residencia fiscal. Genial. Pausa publicitaria y seguimos. 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Y en estos momentos pues sigue la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con los 500.000 inmigrantes ilegales que dicen el PP y el PSOE que quieren regularizar? Un follón de 3 pares de narices, porque claro, resulta que esta semana, hoy, miércoles, se tenía que haber discutido en el Congreso esa proposición no de ley a favor de cuya tramitación votaron tanto el PP como el PSOE, más por supuesto todos los socios Frankenstein de Sánchez, pero lo han retrasado. Y dirán ustedes, ¿por qué lo han retrasado? Pues supongo porque han estado midiendo demoscópicamente y el electroshock a los electores del PSOE y del PP sería demasiado, ¿no? Porque claro, ¿cómo compaginas eso con lo que acaba de decir Sánchez de que a los ilegales hay que expulsarlos? ¿Y cómo compaginas eso con las declaraciones de Feijóo de que hay que detener la invasión, ¿no? Y con la invasión misma. Con la invasión misma, ¿no? Llegan pateras a Ibiza. ¿No? ¿Cómo se las va a arreglar el PSOE el PP para terminar votando a favor de la...? No conviene, lo cual significa que hay un acuerdo tácito en que eso prospere, porque si no, una de las dos partes hubiera dicho, no, se tiene que tramitar ya. Sumar o yo que sé quién hubiera dicho, no, si hemos quedado el miércoles, pues tiene que ser el miércoles, que esto es un asunto muy serio, ¿no? Bueno, como están de acuerdo en que el momento no es el más favorable para aprobar ese tipo de cosas, que la opinión pública está claramente en contra, han visto encuestas, tal, pues vamos a demorar eso un poquito, lo cual viene a decir que ya te está anticipando el final. Nueva traición del Partido Popular a su electorado, porque el electorado que vota al PP pues no está de acuerdo con esa regularización de 500.000 ilegales. Lo podemos preguntar, hacer una encuesta rápida y os lo dirán, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues lo de los jueces en el fondo también es una traición a lo prometido al electorado, ¿no? Nosotros no vamos a claudicar si no se cambian las normas y se democratice y son los jueces los protagonistas de... Pues ¿cómo se llama eso? Una traición al electorado, ¿no? Yo es que he sido votante del PP y todavía no me he recuperado. Quiero decir, de que me traicionen. ¿En serio? Sí, un poco. Fuera de la Bueno, yo hay veces que pienso, yo ya lo sé. Yo hay veces que pienso, digo, la cantidad de nóminas que esta gente me debe para lo que me ha mentido, digo, es alucinante. Es decir, yo he sido una fiel votante del PP durante años, como muchísimos, y entonces ya llega un día en que dices, vamos a ver, si el señor al que voto me tiene manía, se acojo, digo, ¿y por qué le voto? Entonces, esto es una anécdota muy personal. Respecto al tema de la inmigración, esto es una tomadura de pelo muy peligrosa. Todo es peligroso. O sea, aquí no hay nada inocuo. Nada de lo que está pasando desde hace muchos años en España es irrelevante. Pero ya lo de la inmigración es tremendo. Está Canarias petada, o sea, que se caen al mar, o sea, porque esto es una isla y entonces se caen al mar. Entonces, las soluciones no que dejen de venir. No que dejen de venir, pese a que Pedro Sánchez haga unas declaraciones un día que no van a ningún sitio. O sea, a mí las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que la inmigración favorece... Bueno, que diga que favorece a las mafias, yo creo que alguien debería escucharlo. Porque a lo mejor los de que pronuncie la palabra mafias
tiene su importancia. Lo que pasa es que no va a ir a ningún sitio en cuanto a que vaya a hacer nada. Es que he cambiado, estoy equivocado hasta ahora. Dice, hay que expulsar a los ilegales para mandar un mensaje a las mafias, así que vamos a aprobar la regularización de 500.000 ilegales Claro. en el Congreso. Sí. Por el amor de Claro, Dios. es que es todo una cantidad de contradicciones tremendas. El PP, ¿qué hace? Dice, admite la tramitación de 500.000 señores y luego, ¿cómo lo matiza? Coge y sale Borja Semper, un tipo muy creíble en cuanto a comunicación, y dice, bueno, pero es que hay que analizarlos uno a uno, caso por caso. Ese es el mensaje que da a su electorado de decir, no, nosotros no dejamos pasar así 500.000 personas porque sí, vamos a analizar caso por caso. Si alguien se cree que eso es posible o que se va a hacer, es que es bobo. Y luego la política completamente contradictoria de acepto 30 menas, porque por 30 menas... ¿Qué más dará cuando todos sabemos que van a ser 300 y al mes siguiente 600 y al mes siguiente 1.200? Porque esto es exponencial. Construyo centros de menas, pero cojo y digo, como Ayuso el otro día, que la inmigración no es buena para la convivencia. Se me aclaren, señores. Bueno, porque claro. me están tomando el pelo los dos partidos principales constantemente. Bueno, a mí no, pero a muchísima gente sí. Cuando ha dicho Carmen que si le tenía manía al PP, bueno, supongo que será conservadora o liberal, porque yo recuerdo Sí, exactamente, que liberal, Rajoy, y conservador. esta vez sí es Rajoy, dijo que el que quiera Nos montar un echó. partido conservador o liberal que se fuera del PP, ¿no? Yo creo que han entendido mal a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez claramente va a expulsar a todos los ilegales que no le dé tiempo a regularizar antes. Claro, eso sí, ¿no? 500.001. Exacto. Y luego, a mí me gustaría saber, y un poco ya lo apuntaba Carmen, porque el modelo que propone el Partido Socialista está claro, que vengan todos los inmigrantes posibles, de forma regular o irregular, es casi lo de menos. Pero, ¿cuál es el modelo que tiene el Partido Popular a este respecto? A mí me gustaría saberlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice una cosa un día, luego dice otra otro día. El propio Partido Popular no está claro qué es lo que propone, y a mí me llama la atención porque efectivamente Canarias está desbordada, y hubiera sido una oportunidad de oro para el Partido Popular, que está gobernando Canarias, para señalar al gobierno, para señalar al Partido Socialista y decir, fijaos qué caos está creando el gobierno, fijaos lo que propone el Partido Socialista para España y cómo nos afecta a nuestro día a día, ¿no? Mientras que nosotros tenemos una visión alternativa, tenemos este modelo para asumir la inmigración que de todas maneras va a llegar, pero hacerlo de una manera ordenada, y mientras que expulsaremos a los que no, bueno, no sé, lo que proponga. Y sin embargo, se alía con el gobierno en el peor momento del gobierno a este respecto. Es una cosa que yo sinceramente no lo entiendo. Es incomprensible. El Partido Popular se ha comido todas las patrañas en torno al mundo de la inmigración. La primera, que nunca fue cuestionada por nadie del PP, es que vienen a pagar nuestra jubilación. Bueno, eso no, ninguna contestación. Luego va el presidente del gobierno mucho más recientemente y promete la regularización de 500.000. Y no sale nadie en el Partido Popular a decir, oiga, usted está produciendo un efecto llamada, que ahora vemos que hay gente que viene de Pakistán a la ruta para alcanzar las Canarias, o de Siria. Eso antes no pasaba. ¿Por qué? Porque nadie le exige al gobierno que actúe en materia, por lo menos, de no difundir a través de determinadas organizaciones ese efecto llamada, que sabemos todos quiénes son y cómo se están lucrando de eso. Nadie actúa. En Europa ha habido países que han tenido problemas migratorios más graves incluso que los nuestros hoy. Grecia los tuvo, sí. Italia los tuvo. Italia, sí. Y los han resuelto. En cambio aquí no hacemos nada. El principal partido de la oposición, en el fondo, a los españoles, ¿para qué nos sirve? Si no es capaz
de poner frente a sus contradicciones a la izquierda, con eso de que nos pagarán las pensiones, con eso, con el rollo, se sanciona a funcionarios. Hay un comisario de Valencia sancionado por decir que hay una relación obvia, a mí me parece que es obvia, entre delincuencia y inmigración. Y está sancionado y separado del cargo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas al Partido Popular le incomodan. Y como le incomodan, no entra en ellas, no defiende lo básico. El paquete básico aquí es defender que... Y los medios de comunicación, en el fondo, los del equipo A y los del equipo B, también jugamos a eso. Ha habido una mujer que ha fallecido en Entrevías, en una disputa, pelea, riña, lo que fuera, con su pareja, y en la prensa española pues no se pone ni siquiera en un subtítulo la idea cierta de que el supuesto agresor presunto es dominicano. Bueno, bien, no, tercer caso de muerte de una mujer en no sé dónde y tal. Ya, bueno, sí, de acuerdo, pero Europa está evolucionando claramente hacia, lo dijo Olaf Scholz, que es socialdemócrata. Dice, no, aquí los que tengan problemas con la ley, me da igual si son menas, me da igual si son refugiados políticos, van a ser expulsados de Alemania. Hacia eso Europa es claro. Pero es que hablamos de integración. Pocas medidas hay más integradoras que la expulsión. Porque cuando vienen miles de personas, decenas de miles de personas a España, vienen para mejorar su situación. O sea, tienen un interés cierto por estar aquí. Si ellos saben que a la más mínima van a ser expulsados, pues no les va a compensar saltarse la ley, etcétera. Hay un estudio en los Estados Unidos que muestra que los inmigrantes ilegales son los que más cumplen la ley, precisamente por eso, porque saben que enseguida pueden quedarse fuera del país, porque bueno, dentro de que todos los gobiernos son desastrosos, hay solo un poco más serios que aquí, mientras que los que más incumplen la ley son los nacionales, porque bueno, primero porque la naturaleza humana es así, y segundo porque ellos saben que pase lo que pase, como mucho irán a la cárcel, pero no, nadie les va a sacar de ahí, ¿no? Entonces, la expulsión es un elemento fundamental para que haya integración. Hay más cosas. Yo creo que en vez de poner muy difícil que alguien entre de forma legal y luego hacer regularizaciones masivas, habría que facilitar que se llegue de forma legal y expulsar a la gente que aún así lo haga de forma ilegal. Y luego la integración en una sociedad, ¿de qué viene? Pues viene del trabajo y del emprendimiento. Trabajar para un inmigrante está muy difícil en España porque hay un salario mínimo muy alto y eso quiere decir que se expulsa del mercado laboral a gente que podría trabajar, pero no quizá todavía, o por lo menos en un primer momento, por ese sueldo. Entonces ya se les expulsa a la economía en B. Si se facilitara... A la economía en B y a las ayudas estatales. Y a las ayudas estatales, exacto. Si se facilitara el emprendimiento de verdad, pues habría inmigrantes que dirían, bueno, pues voy a montar un pequeño negocio de lo que sea, ¿no? Ese tipo de cuestiones son importantes porque el que tiene el pequeño negocio lo tiene no en el exoplaneta este del que hemos hablado, sino en el barrio, en el pueblo o en la ciudad donde vive y por tanto sus clientes va a ser la gente de la calle y por tanto tiene que hacer un esfuerzo por integrarse, ¿no? Bueno, pues... Y hay casos... pero de esto nadie estupendos. Y hay casos estupendos, vamos, yo... tengo en casa de mis padres un comercio así y él es chino, pero tiene un supermercado de una marca determinada y un tipo súper trabajador por descontado. y que se hace llamar Juanito
y que es fantástico y es una institución en el barrio y verdaderamente se lo ha ganado ayudando muchísimo a la gente. O sea, lo que el otro no hacía, pues él te lo subía a casa y una serie de cosas. Pero bueno, a ti te ha salido, yo tuve un ramalazo liberal tremendo. Hombre. Esto de trabajar y emprender, estoy escandalizadísima. Sobre todo trabajar. Trabajar, sí. Bueno, con el tema de la inmigración, es que es un tema complejísimo, porque no toda la inmigración es igual. Y aquí yo, ayer hablaba con una persona y yo le dije, yo he salido del armario. Aparte de ser una mujer alegre, soy una mujer que, como mujer, me toca mucho las narices determinada inmigración. ¿Por qué? Porque viene a imponer sus valores. No me puedes comparar, lo siento muchísimo, la inmigración hispanoamericana, que como dice Esparza en muchísimas ocasiones, se lo he escuchado decir, dice que comparten nuestra misma idea de pecado. Es decir, es que esto es muy importante. Eso es fundamental, y la gente se piensa y dice, ay, no mezcle la religión. No. Es que es Perdona, es que nos han enseñado desde pequeños que determinadas cosas están muy mal hechas, como maltratar a una señora, ¿no? Que hay casos, por supuesto que hay casos, pero no es lo mismo los que vienen de una cultura que tienen la misma idea de pecado que yo, que aquellos para los cuales la mujer es un desecho necesario para reproducirse y para que limpie la casa y para una serie de cosas, y que han nacido con esos principios, valores, no los podemos llamar así, con esas ideas, y que lo tienen absolutamente marcado a fuego en el cerebro. Entonces no es lo mismo. Y esta inmigración es la que está produciendo más problemas. De hecho, hay muchísima inmigración hispanoamericana que llega a España y llega con un visado para formación, llega con un visado de turismo y está ilegal durante un tiempo, y esa se le ha regularizado toda la vida, y yo estoy hablando de esto de hace 30 años, que cuando acabé la carrera me dediqué muy poco tiempo, pero a extranjería. Esas personas que logran conseguir un contrato de trabajo y se les ha regularizado toda la vida por gobiernos del PSOE y por gobiernos del PP. Gente que se había demostrado efectivamente que estaban en la vida española completamente adaptados y que no había diferencia. Esos, al margen, esos son legión, son una grandísima mayoría, y luego me podrás decir, sí, pero hay bandas latinas. Sí, eso es un problema policial. Sí, y aquí pero no es lo mismo. Eso es un problema policial que se tiene que... Y en este caso yo también diría que hay que escuchar muchísimo a personas como Samuel Vázquez y Josema Vallejo, de Policía del siglo XXI, que llevan avisándote muchísimo tiempo. Pero es un problema exclusivamente policial. Y luego está la otra inmigración, la inmigración que viene de países musulmanes, y que tenemos el ejemplo de toda Europa. O sea, yo no me tengo que inventar ni adivinar qué es lo que puede pasar con ellos. Yo no tengo más que mirar a Reino Unido, tengo que mirar a Francia, tengo que mirar a Noruega. Tengo una amiga que está de vacaciones en Noruega estas vacaciones en el mes de agosto, y no es una persona que precisamente pueda parecer lo menos ultraderechista del mundo. Y me comentaba cómo en el hotel donde estaban, pues ir a entrar al ascensor y ver a una señora con un burka completamente tapada y con un señorazo ahí al lado, pues cómodamente vestido. Y dice que tal rechazo que no entraron en el ascensor. Una duda. ¿Cómo sabe usted que lo que había debajo del burka era una señora? Exactamente. Porque le preguntó a lo mejor cómo se autopercibía, no lo sé. Creo que no cruzaron palabras. Bueno, vamos con lo el mismo. tema. Era presidenta del Supremo, del Consejo del Poder Judicial, entonces es evidente que era mujer. Tiene usted razón. Y progresista. Y progresista. Bueno, No mucho, vamos Y catalana. con el tema de lo que está pasando en Venezuela, porque van 38 días ya desde que Edmundo González venció por abrumadora mayoría en las elecciones venezolanas, y mientras que Estados Unidos y la mayoría de los países hispanoamericanos han reconocido el triunfo de Edmundo González y están pidiendo a Maduro que se vaya del poder, facilite la transición democrática y, por supuesto, cese la represión. Mientras que eso pasa en el continente americano, aquí en Europa
y en particular en España, seguimos sin reconocer la victoria de Edmundo González, regalando así tiempo al torturador, al asesino, al golpista, al ladrón, al dictador de Maduro. Es impresentable. ¿Qué le deberán estos a Maduro o a Chávez y a Maduro, ¿no? Porque es evidente que esto es... España tendría que ser en la Unión Europea el país que liderase al menos decisiones activas, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea podría o no presentarse en la Corte Penal Internacional apoyando que se detenga o que se tomen acciones directas por lesa humanidad contra el régimen, contra Maduro, contra Diosdado, contra quien sea. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no hay una manifestación activa? Hasta Biden ha sido en esto mucho más ejecutivo con la confiscación del avión. Es muy importante la confiscación del avión porque... Sí, pero porque están en elecciones, en campaña electoral. Ellos tenían un plan. Cualquier cosa nos lleva a la Dominicana. Y en la Dominicana tenemos este avión que tiene un alcance formidable, capaz de llegar, por ejemplo, a Moscú sin ningún problema, o cualquier lugar que dé cobijo al dictador. Por lo tanto, con esa decisión le destrozan el plan de fuga a Maduro. Y es una decisión complicada en el derecho internacional, que se produce en un país tercero, pero los americanos, incluso la administración Biden, que está de salida, que en fin, ya ves cómo está Biden, ¿no? O Kamala, se ha atrevido a hacer eso. Uruguay se ha saltado la valla y ha empezado a estar con los que impulsan en la Corte Penal Internacional que se ha detenido a Maduro y que se ha juzgado por el Tribunal La Haya. Bueno, en cambio, España no hace nada. El presidente no ha dicho nada respecto de la orden de detención, de la victoria electoral de Edmundo González. Parece que aquí el que decide la política respecto a Venezuela es José Luis Rodríguez Zapatero y estamos perdidos. Sí, es una situación que está totalmente entregada a Zapatero, que por otro lado tiene, yo creo, cada vez más importancia dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Tiene cada vez más ascendencia, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en la elección de la número 2 del Banco de España, que es una mujer que fue secretaria de Estado, si no recuerdo mal, con José Luis Rodríguez Zapatero. Y es verdad que para desgracia de la izquierda española hay un caldo de cultivo ideológico que favorece eso, porque lo normal para una persona de izquierdas o de derechas que fuera un defensor de la democracia, que fuera un defensor de los derechos humanos, sería ponerles la cara colorada a todos estos. Pero como realmente no lo son, muchos de ellos, pues entonces, también eso favorece la posición del gobierno. Y lo de la Unión Europea con nuestro amigo Borrell al frente es vergonzoso. O sea, realmente dices, por lo menos nos queda Europa. Bueno, pues que no nos queda ni Europa. En una cuestión tan fundamental como la democracia y los derechos humanos. Es que se está persiguiendo de forma sistemática a la oposición. Es que se quiere encarcelar al líder de la ganador oposición. De las elecciones. Al ganador de las elecciones. Que ha ganado las elecciones. Es que el presidente ya ilegítimo, desde hace mucho tiempo, pero ilegítimo de Venezuela, ya ha dicho que no, que para qué celebrar elecciones, sí, total. Es decir, es todo tan abrumadoramente evidente que dices, ¿y a qué te agarras? No, me agarro a que no he visto las actas presentadas por el gobierno. Claro, hombre, claro, forma parte es el enésimo ataque de ese gobierno a la democracia. Y tú te aferras a eso para no hacer, en el fondo, lo que tienes que hacer, que es lo que decía don Javier, de acudir a la Corte Penal Internacional, entre otras cosas. Se pueden hacer muchas más cosas, es verdad. Bueno, para empezar, reconocer oficialmente que Maduro ha cometido fraude electoral y reconocer como presidente a Edmundo González.
sobre el cual pesa una orden de detención. O sea, es que es todo tan alucinante, tan increíble. Lo que acaba usted de decir es importante. Borrell es un tío que ha sido capaz de decir que Maduro es un presidente ilegítimo, lo ha dicho hace nada, porque no ha demostrado, enseñando las actas, que haya ganado. No ha demostrado que haya ganado. Con eso Borrell lo que está diciendo es: no tengo en cuenta las actas que ha enseñado la oposición. Sí, Claro. sí, Claro. sí, Si demuestran que ha ganado el mundo González. Y que ese es el supuesto número uno que hace que le dicten una orden de detención, el que ha publicado las actas. Y de hecho Borrell está despreciando pues datos demoledores, como por ejemplo que el gobierno no ha enseñado las actas y sigue sin enseñarlas después de más de un mes. Pero que una de las cosas primeras que dijo el gobierno a los 4 o 5 días, cuando ya la oposición enseñó las actas, dijo el gobierno que no las enseñaba porque es que le habían hackeado el sistema y entonces no había podido recibir las actas. Pero claro, la pregunta que Borrell debía haber hecho y no hizo, es la misma pregunta que nos hacemos todos. Oiga, vamos a ver, si usted me dice 5 días después de las elecciones que no enseña las actas porque le han hackeado el sistema y no las ha podido recibir en el Centro Nacional Electoral, ¿cómo es posible que la misma noche electoral dijera usted que con el 80% escrutado había ganado Maduro con un 51,2%? O sea, lo dijo usted sin tener las actas. Tócate las narices. Es obvio, es todo tan obvio, es todo tan burdo. Sí. Pero Lo que es un poco como el Partido Socialista, que es que trata a su gente como tontos y sabe que si dice A dirán A y si dice B pues dirán B, y ya está, ¿no? Entonces, pero realmente es espectacular. O sea, El caso de Venezuela es tan absurdo por parte de la Unión Europea, porque lo siento mucho, sí, ya no es Borrell, me importa un bledo quien lo diga. Hombre, que lo diga Borrell ayuda mucho a que sea más bárbaro todo. Pero lo que está diciendo es que en Venezuela queda el premio desierto, que no ha ganado nadie. O sea, es que es así, es que esto es una locura. Dice, no reconozco a Maduro porque Maduro, hay que ver, es que ha tenido algunas cosas que han estado feas, ¿eh? Han estado feas. Y del otro, que han presentado todo, no decimos nada. Pero es que además estamos viendo que el apoyo a la oposición es realmente abrumador. O sea, te estás poniendo enfrente de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Les En da igual. plena represión. En y- plena Sí, represión. sí, sí, A mí, sí, hombre. y después de años de socialismo y de represión, quiero decir, yo recuerdo, yo fui redactor jefe de la Gaceta de Internacional en el año 2013, estábamos Javier y yo, y cubrimos las elecciones de Venezuela, y yo recuerdo los múltiples casos de fraude electoral operados desde el gobierno, y en el año 2013. Aún así, bueno, pues había informes que decían que había ganado la oposición, pero en el fondo no estaba tan claro, porque todavía era la primera elección en la que se presentaba Maduro y por tanto, digamos que tenía el rebufo, ¿no?, de Hugo Chávez, que había sido un hombre bastante popular ahí. Pero ya desde el principio, o sea, quiero decir, ya desde el año 2013 no tuvieron ningún problema en manipular las elecciones. Bueno, lo de estas últimas elecciones es una cosa es escandaloso. tan abrumadora que es que no. Eso ha obligado, es que es muy curioso, ha obligado a más de uno a decir que es que el régimen de Venezuela no es de izquierdas. Porque claro, como ya incluso ellos se ven forzados a reconocer que esto es un fraude masivo, que esto es una dictadura nada encubierta, que hay una represión del pueblo venezolano, dicen, bueno, pues no es de izquierdas, es de derecha. Pol Claro, Pol sí, Pot sí. no era verdadero comunismo. Eso es, no eso lo era. es. De todas maneras, con el tema de Venezuela, dejando a millones de venezolanos en plena y evidente represión, la Unión Europea lo que está ayudando, y creo que es el fin que se tiene, desgraciadamente, es: no reconozco, no digo nada, mareo la perdiz, están mareando la perdiz de tal manera que el paso del tiempo perjudica total y absolutamente a Edmundo González y a María Corina Machado, claro. que es lo mismo decir que al pueblo venezolano.
Eso es lo que está... O sea, el paso del tiempo cada semana Sí. que no se reconoce abiertamente y no lo van a hacer, es que se vaya asentando y que la gente se vaya olvidando de Venezuela. Pero, y a mí eso es que... Perdón un segundo. A mí es que eso me mata. Es que claro. no lo puedo comprender cómo es que se puede dejar desasistido por completo a todo un pueblo que está clarísimo que lleva años sufriendo hambre, que no tiene medicamentos, que lleva sufriendo represión y que lo están haciendo todo perfectísimamente bien. Que María Corina Machado y Edmundo González, cada vez que salen a la calle, se arriesgan a que les peguen un tiro, que tienen que cogerla, la sacan y ese rato que está ahí fuera está en un peligro evidente, y la vuelven a meter para hablar con España desde un lugar desconocido. Sí, el mundo vive como Puigdemont, cambiando de piso todos los días para que no le encuentren. Si no, nadie da un duro por su integridad. Ahora, yo desde luego, yo estoy desesperada con este tema, porque cada día que pasa se hunden más. Volvemos a la discusión de aquellos años 2012-2013. Solo un militar puede darle la vuelta al régimen del chavismo y al régimen de Maduro. Por eso quizás Maduro ha llenado el gobierno de generales, que es la única cosa que exporta ya Venezuela. Tiene más generales que militares no generales, y los tiene ahora metidos en el gobierno a montón. Solo un golpe puede acabar con el madurismo y luego meterse en una incierta solución que tarde años en llegar a la democracia que merecen ya los venezolanos. El papel del ejército es fundamental, porque hay un elemento aquí que no hemos mencionado, pero que es fundamental para entender lo que pasa, y es que es un narcorrégimen. Es decir, el gobierno se confunde, o es lo mismo que una organización dedicada al cultivo y exportación de droga, con unos beneficios extraordinarios. El ejército es importante porque tiene una infraestructura que es muy útil precisamente para todo esto, y por eso también hay tanto militar dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Y también por eso, porque la élite que está en el gobierno de Venezuela se enriquecen de una manera extraordinaria. No hay más que ver cómo viven los hijos de Maduro, como si fueran los hijos de Elon Musk. Bueno, pues igual, y entre el narco y el petróleo tenemos una clase dirigente que se las está llevando el dinero a las puertas, y entonces tienen ahí un incentivo poderosísimo para no abandonar nunca el poder. Y esa es la dificultad. Es verdad que la situación del pueblo venezolano es tan desesperada que ya incluso dentro del ejército, pero claro, y hay noticias que salen, pero claro, es muy difícil que haya un movimiento de ese cariz, porque necesitas también una infraestructura que insisto, está en manos del propio gobierno. Entonces, y con el apoyo de Cuba en ese aspecto, que está mandando gente y tienen una experiencia en represión fantástica. Yo lo que voy a decir sé que es muy feo, pero los malos solo se dan por dos cosas: una, o porque no tienen dinero, por asfixia económica, o por la fuerza. Punto. Es que desgraciadamente hay otra opción, que es una opción, si queréis, muy injusta, pero viable, que es plantearle a Maduro y a sus amigos una salida. Mira, pues si no se van obligados, ¿por qué la van a aceptar? Bueno, hay que estar también con el palo, aparte de la zanahoria. Claro. Pero mira, yo no estoy en desacuerdo con eso, con tal de liberar a un pueblo. Pues o sea, yo creo que es más importante la liberación del pueblo. Claro, pero tiene que sentirse la necesidad de dónde me voy. Pero si ahora mismo ve que el mundo está mirando para otro lado, porque el mundo está mirando para otro lado. Pero bueno, no, el mundo entero no, hay un montón de países ¿Qué hace hispanos? El cártel de los soles si le desaparece el Maduro de turno? Pues tiene que desmontar el negocio del narco
y con ello el gran beneficio económico de los grandes oficiales del ejército venezolano y tienen que desaparecer, venirse a Madrid a comprar barrios wealthy, ¿no? Enteros. La Guardia Civil capturó ayer 6.000 millones de bolívares metidos en cajas. ¿Ah, sí? Aquí en Madrid. Pero 6.000 millones de bolívares, ¿a qué equivale? ¿A $3.50 o algo así? No lo sé, pero el montón de cajas, la montonera de cajas parecía la mudanza de un periódico, ¿no? Era tremendo lo que había allí. ¿Y eso quién lo ha sacado? ¿Y por dónde lo ha sacado? ¿Y con qué propósito lo ha sacado? Pues porque probablemente no lo podía... la economía venezolana ya se maneja más en dólares que otra cosa. No lo podía cambiar sin despertar ciertas sospechas y se ha traído a España. Es que es todo esto muy ofensivo. Cajas, el Medio Oriente, que cajas y cajas, porque... Cajas de cartón, como si fuera un alijo de drogas, exactamente igual, pero y el repleto de billetes de... Esos billetes no valen nada. Sí, sí. O sea, la verdad. Sí. Porque ¿dónde lo que los se cambias? ha gastado en la mudanza para... Sí. ¿Dónde los cambias? Efectivamente. Yo, desde luego, considero que algo tenemos que hacer. Y la verdad es que el único que hace a nivel internacional y sobre todo en el terreno iberoamericano una labor fantástica es el Foro Madrid, que estos días va a tener unos actos que en Buenos Aires junto con Milei y Abascal, bueno, y otros muchos, y Cast y eso, y nuestro Mario Noya, fundamental. Es la única labor internacional de relaciones diplomáticas, diplomáticas no es la palabra, de entramado, de asentamiento, de alternativa al populismo iberoamericano que hay, el Foro Madrid. Siguiendo con los tweets, y ya llamo a doña Carmen Carbonell para que entre con la opinión de los oyentes. Siguiendo con los tweets graciosos, hoy don Ismael Sirio en Twitter pone una noticia: la circulación de las líneas C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8 y C10 de cercanías de Madrid han sufrido interrupciones a primera hora de la mañana de este miércoles debido a una avería en las instalaciones ferroviarias. Y comenta don Ismael Sirio: se han escapado la C6 y la C9. Hoy casi hace pleno Óscar Puente. Efectivamente. Total. Estamos en una situación donde tenemos a un gobierno que no gobierna, simplemente hace gestos dedicados a compadrear con sus apoyos parlamentarios en distintos sentidos. Por ejemplo, en el de conseguirles una financiación singular, pero lo que es garantizar los servicios básicos a la gente, por ejemplo, poderse transportar en tren sin que te paren cada 2 minutos por una avería o te mueras de calor dentro del tren porque no hay aire acondicionado, eso parece que este gobierno no es capaz de solventarlo. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Pues fenomenal, además integrando esta mesa en la que pues están ustedes debatiendo y divirtiéndose claro sobre sí. Cosas interesantes, pues la verdad que mejor. Además les traigo la opinión de los oyentes. En este caso, en la libre encuesta les preguntábamos pues por el tema del día, ese nombramiento de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, de Isabel Perelló. Hay muchos temas que han puesto ustedes encima de la mesa. Nosotros preguntábamos, a la vista del nombramiento de Isabel Perelló, si creían nuestros oyentes que el Partido Popular había terminado entregando el Consejo General del Poder Judicial a Pedro Sánchez. Las opciones eran 4, sí, no, y el clásico esperemos a ver y no lo sé, ¿no? Que son cosas que le gustan mucho a don Luis del Pino. A ver, ¿qué votarían ustedes, queridos tertulianos? Sí. ¿Qué le ha entregado el CGPJ? Sí. ¿No, José La Carlos? ha dado ya por entregada, sí. ¿Qué dice la gente? Pues que es un regalito, don Luis. El 87% de los encuestados considera que sí, que efectivamente con este nombramiento lo que hacen es entregar el Consejo General del Poder Judicial a don Pedro Sánchez. Así que bueno, así están las cosas en nuestras redes sociales. Comentarios interesantes en relación con lo que decía Carmen Álvarez Vela de Marlaska, que unos decían, bueno, qué gran nombramiento, luego le conoceremos. Cristina Sánchez Ruiz dice, conoceremos a Perelló como hemos conocido a Marlaska, ¿no? Al principio, qué bonito suena. Y a Margarita Robles. O a Margarita Robles, que también se han
puesto encima de la mesa en esta mesa de debate. En YouTube, en el chat de Radio Libertad, Francisco Pérez Herrero considera que PP y PSOE no quieren más que sillones, unos en el gobierno y otros en la oposición. Pero el caso es repartirse un poquito la tarta, ¿no? Que en el fondo es lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte. En la comunidad de YouTube, en el Radio Libertad, donde se pueden suscribir, por cierto, aprovecho siempre para decir eso, que se suscriban a nuestro canal, el de Radio Libertad, porque además es en el único canal de YouTube en el que ponemos la libre encuesta, que mucha gente del canal de El Toro Televisión pregunta por ella. Bueno, pues sepan que está en el canal de Radio Libertad. Alguien que se hace llamar Jorgito Viejo Amigo 2736 dice, con las componendas que se llevan entre todos, ¿cómo fiarse, don Luis, del PP cuando vemos cómo se ha repartido el Consejo General del Poder Judicial con el PSOE? José María Párvole Gutiérrez dice, pero ¿cómo no? Si esta señora es amiga de Margarita Robles, ¿no? ¡Qué garantía! Qué grandes amigos, por sus socios, compañeros y colegas les conocerás, ¿no? Si alguien no tiene mucha referencia sobre quién es exactamente Isabel Perelló, hay que ver cuál es el contexto en el que se ha movido a nivel profesional. En Twitter, por ejemplo, Juglar dice que era un secreto a voces. Todos sabemos que el ingenuo de Feijóo metió la delicada pata como de costumbre. Este no aprende. En fin, no quiere aprender, que también podría ser, ¿no? Yo insisto. O no le conviene. Lo que es de ser enormemente ingenuo es calificar a Feijóo de ingenuo. Completamente de acuerdo. Nadie está engañando a Feijóo. Feijóo hace lo que quiere. Es Feijóo quien engaña a sus votantes fingiendo que quiere otras cosas y que luego es tontito y se la cuela el PSOE. No, de tontito no tiene un pelo. Bueno, esa es una visión que hay muchos que efectivamente no tenían encima de la mesa. Y termino con un comentario en Twitter de Ramón de Beciana Batlle que dice: la parte positiva es que la señora Perelló tiene 66 años y prácticamente se jubilará como presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, podrá actuar con independencia si quiere, sin tener que agradecer su nombramiento ni a Sánchez ni a Bolaños. Otra cosa es si será capaz de soportar las presiones. O sea que, bueno, en su mano lo tiene, puesto que no tiene que rendir cuentas posteriormente o buscarse otro asiento, ¿no? Que esto pasa mucho cuando hablamos de las puertas giratorias en política, que en el fondo también son las de la justicia, ¿no? Cuando de repente alguno está buscando un cargo. Pues don Ramón, como siempre, ha dado con la clave, efectivamente. Si soporta las presiones y si ella quiere ser una profesional por encima de otra cosa, habrá una esperanza, porque efectivamente tiene una edad como quien no se juega su futuro. No como Pumpido, que es un chavalote Claro. al principio de su carrera, Es ¿no? de la flor de la vida. Pero Pumpido... Yo creo que eso es Pumpido- tratar de hacerse esperanzas por buscarlas. Pepea, Pumpido, Pompea El y caso de Pumpido Perelló, yo creo que es Perellea. distinto porque es una persona que ha entregado toda su vida A marcharse a la Vivo del causa. camino. A la causa. política, Absolutamente. dentro sí. del ámbito judicial, Sí. mientras, y no es el caso de Isabel Perelló. Pero vamos, no sabemos, eso ya lo veremos en su momento. Lo mismo se puede decir del futuro presidente del Banco Central, perdón, del Banco de España, gobernador del Banco de España. Porque, claro, nadie le puede tocar en 6 años, pero es un hombre que está ya tan manchado políticamente, es un Pumpido más. Es un Pumpido más que ha averiado algunas cosas. Sí. ¿Eh? Sí, ya. Va a pasar a la historia, pues ¿sabes por qué? Por Arruinar el sistema de por pensiones. el pajaporte. El pajaporte es lo único que ha sabido hacer en ese ministerio, que le han generado había como olvidado. si fuera una A mí sala de también. espera hasta alcanzar la gobernatura del Banco de España, que era lo que le habían prometido. Aquí te hacen, si eres sanchista, la vida la tienes solucionada. ¿A ti tú qué quieres ser? Gobernador del Banco de España. Bueno, pues ahora mismo no puedo porque estoy metido aquí en 30 negociaciones, pero no te preocupes. Te monto un ministerio, ¿cómo le quieres llamar? Transformación Transformación digital digital y función pública. Va, tira, ala. Que ya lo he conseguido. Entra en el Banco de España, cancelen este ministerio que no tiene el menor interés. Ministerio que también ha servido para repartir fondos como los del famoso kit digital, que durante mucho tiempo hemos estado viendo cómo se repartía ese dinero para Y el pajaporte, ¿eh? llevar a cabo esa famosa transformación digital que a día de hoy no sabemos ni qué quieren decir con eso, ¿no? Si Cuando estaba hablan de en- la digitalización. Estaba en el purgatorio. Digitalización
de dedo. De colocar a es gente. evidente, porque de otra cosa no. En fin. Porque El kit digital lo gestiona Red.es, si no recuerdo mal. Aten ustedes cabos, vean quién está colocado en cada sitio, ¿no? Y al final vean todas esas entidades que están dentro de diferentes ministerios para asignar fondos públicos, que sepan ustedes que en el fondo salen de nuestros bolsillos, que ese dinero que se dijo, ¿no? El dinero público no es de nadie. Bueno, sí, es que sale de un bolsillo que es el de todos los contribuyentes. Y acaba en otros bolsillos que no Que generalmente no son los nadie. nuestros, Ojo con efectivamente. eso, porque la frase se atribuye a Carmen Calvo, pero la comparte buena parte de la Bueno. derecha española. Sí, sí, sí. bueno, Ya. vamos. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias a los oyentes que han participado en la libre encuesta y que nos han mandado sus opiniones. Gracias a nuestros tertulianos de hoy, don José Carlos, doña Carmen, don Xavier. No se pierdan a don Xavier en la redacción abierta, como siempre. Y hasta aquí ha llegado la tertulia. Nosotros ahora hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a tirar la caña.